Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo empezó a resolver una serie de preguntas que le hicieron mediante una carta, dice el versículo 1. Ayer hablamos acerca de los temas que él despejó con respecto al matrimonio. Para terminar esa parte, Pablo les dice que por ningún motivo se deben negar el uno al otro. Y dice que la única excepción es por acuerdo mutuo y temporal, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, como es el caso del ayuno. Porque dice que si ambos esposos estaban de acuerdo en abstenerse de la actividad sexual por un tiempo breve para darse la oportunidad el uno al otro para la oración intensa, lo pueden hacer. Recuerden que están explícitas tanto la idea de un tiempo específico como el propósito específico de la oración. Dice que ambos deberían acordar esos dos detalles: el tiempo de su separación física y el propósito de la oración. Y eso pasa porque muchas veces Dios puede colocar en una persona un tiempo de oración, una demanda de completa la oración. Puede ser a veces un tiempo de luto, una enfermedad seria, muchas cosas. De hecho, la Biblia dice que en la antigüedad era muy común que cuando una persona caía en un pecado dañino, necesitaba retirarse por un tiempo para poner las cosas en orden al Señor. Cuando Cristo Jesús regrese, dice que Él derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán afligiéndose por Él. Y la tierra lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Dice Zacarías capítulo 12, versículos 10 y 12. O sea que este pasaje nos da a entender que era muy común en aquel tiempo que la gente se separara para orar, para buscar a Dios, para hacer lamentación por sus pecados. Ahora, es explícita la razón para volverse a juntar, porque dice que no debe ser por largo tiempo y solamente en casos de oración, de ayuno o de pedir perdón por un pecado. ¿Y por qué Pablo dice que no debe ser largo? Pues obviamente, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando ha terminado el tiempo de oración intensa, los deseos normales y tentación volverían. Entonces, por eso Pablo dice, deben tener en cuenta esto. Vamos a los versículos 6 y 7. Estamos en 1 Corintios capítulo 7. Mas yo os digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Cuando Pablo habla de esta concesión, podríamos decir que es una opinión muy personal de él. Pablo dice, yo estoy consciente, mas esto digo de este asunto en particular. Pablo dice que sus comentarios no tienen la intención de ser un mandamiento para cada creyente, y él está hablando de casarse o no casarse. El matrimonio fue instituido por Dios y es la norma para las relaciones hombre y mujer, y eso es una gran bendición para la humanidad. Pero dice que pero Pablo está diciendo que no debe ser una exigencia ni para uno ni para otro. Él está hablando de su intención, porque dice, si se está soltero está bien, pero si está casado o se va a casar, quédese en ese estado y cultive las relaciones maritales, porque eso es de Dios. Entonces, en un sentido, Pablo le hubiera gustado, dice en el texto, que todos fuesen como yo. Ahora, él no esperaba que todos los creyentes fueran solteros. No esperaba que todos los que eran entonces solteros se quedaran solteros. Y para los que ya estaban casados, sería un error intentar vivir como si fueran solteros. Entonces, Pablo dice que lo que él quiere recomendar con esto es que la soltería tiene muchas ventajas prácticas,
que permite mucha más libertad en cuanto a dónde y cómo servir al Señor, que la persona es libre para moverse como desee o conviene y para establecer su propio programa y horario. Pero a pesar de que él dice eso, él le dice a sus discípulos, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Sí está claro. Aquí es donde Pablo aclara que casarse o estar soltero debe ser una decisión en la que usted se sienta completamente cómodo y tranquilo. Porque dice, si alguien no se siente cómodo estando soltero, pues lo mejor es que se case. ¿A razón de qué? De sus tentaciones, de lo que su carne le demanda y le pide. Yo quisiera abrir un paréntesis acá, porque sé que hay muchos de los que me escuchan que son solteros y que piensan, a ver, ¿cómo hago yo para que esta área de mi vida sea una bendición para mí? ¿Y cómo sé yo si Dios me llamó a estar casado o soltero? En primer lugar, recuerden esto. Dios nos manda a disfrutar de cada momento y de cada etapa de la vida. Y si hay algo que tengo que recomendar yo a los solteros es que aprendan a disfrutar de cada estado y cada momento. El estar soltero lleva a una persona que pueda descubrir, aprender, hacer lo que Pablo está diciendo. Pablo lo dice con respecto a la obra de Dios. Él dice, un soltero no tiene compromisos, puede disponer de su vida, de su tiempo, no tiene que, entre comillas, rendirle cuenta a nadie al lado suyo para hacer o no hacer. Pablo lo está hablando con respecto al matrimonio. Yo lo podría hablar con respecto a cualquier otro tema. O sea, el hecho de que usted sea soltero, pues es disfrutar de una bendición y de un estado en el que usted puede conocer mucha gente, tener muchas oportunidades de crecer, de aprender, de viajar y hacer muchas cosas. Entonces, primero hay que aprender a disfrutar del momento, aprender a echar mano de lo que Dios nos da para que cada momento y cada etapa se disfrute al máximo. Ahora, ¿cuál es tu llamado? Si Dios te ha llamado a casarte y a tener una familia, pues gloria a Dios, porque también eso es parte del plan y del propósito de Dios. Entonces, mi recomendación, a veces hay personas que no le piden a Dios un esposo, se sienten inadecuados, creen que Dios no se mete en esos temas y yo no creo eso. Yo creo que Dios tiene los mejores pensamientos para nosotros, por lo cual orar y pedir por un esposo no está malo, por una esposa no está mal. Yo creo que un cristiano debe incluirlo en sus oraciones. De hecho, ¿por qué creo que debe incluirlo en sus oraciones? Porque esa es una decisión que puede cambiar rotundamente su vida, en el sentido en que si usted toma decisiones en la carne, toma decisiones fruto de su soledad o de que ya se siente quedado y de pronto termina casándose con cualquier persona, o que usted no tome los principios bíblicos para unirse a una persona, todas esas decisiones lo pueden llevar a usted pues a consecuencias que de pronto van a ser muy, muy difíciles y desagradables. Así que por eso, en ese sentido, yo creo que todo soltero cristiano debe orar para que esa etapa de su vida sea una etapa en la que usted cultive buenas relaciones, pero también ore para que Dios le dé la persona que pueda ayudarle en su proyecto de vida y sobre todo en la tarea de glorificar a Dios. Porque qué rico, por ejemplo, uno tener un matrimonio que glorifica a Dios, un cónyuge que le puede ayudar a uno en su crecimiento, en su madurez, y un cónyuge con el que uno pueda convertirse en un instrumento de bendición para Dios. Y por eso Pablo está muy metido en este tema, en este capítulo 7, hablando de cuál debe ser la posición de los cristianos mientras están solteros, si se casan. Él dice desde lo personal, posiblemente cuando Pablo habla de su condición, Pablo hacía parte de un Sanedrín, y en el Sanedrín un requisito indispensable era casarse, estar casado. Entonces yo creo que Pablo, cuando habla de su condición, es que posiblemente dicen los autores y los escritores que Pablo estuvo casado, solo que ahorita no lo está, y por eso él habla de que es mejor que una persona se quede así, y él está hablando de su experiencia personal. Si él siente que con su vida como soltero, sin estar casado,
puede glorificar a Dios y tiene más tiempo para hacerlo, pues ese es un excelente punto de vista. Pero Pablo termina diciendo, pero esto no es un mandamiento, es una apreciación personal y un consejo que yo doy. Y por eso él manda aún a las viudas o a las personas que están en esa condición, dice, no se casen. Pero no lo hace como mandamiento, lo hace como sugerencia, dándonos argumentos muy sólidos. Porque como les digo, también la Biblia habla de casarse y que un matrimonio sea para la gloria de Dios. Avancemos. Vamos desde el versículo 8 al 16 y Pablo va a atender aquí otros asuntos. A los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen ese don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando yo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo en el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra forma vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o semejanza en ese caso, sino que a paz os llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Estos puntos son muy importantes. Mire, él da unas directrices primero para los cristianos solteros. A los solteros y a las viudas, quédense como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, ya lo acabo de explicar. ¿Sí? Ahora, estos versículos responden a la pregunta, ¿puede volver a casarse los que ya estuvieron casados y se divorciaron antes de ser cristianos? No cabe duda de que esa era la pregunta clave en la iglesia de Corinto. Personas anteriormente casadas habían experimentado la salvación de Cristo y preguntaban si ellos tenían ahora el derecho de casarse con otra persona. Veamos qué les responde Pablo. Pablo dice, los solteros y las viudas que habían en aquel tiempo eran dos de las categorías de personas solas que se mencionan aquí. Pero hay una tercera categoría de solas, a las que Pablo llama vírgenes, que aparecen en el versículo 25. Y es esencial entonces comprender la distinción que hay entre estos tres grupos. Vírgenes se refiere claramente a la persona que nunca ha estado casada. Viudas son las personas solas que una vez estuvieron casadas pero que se vieron separadas en una relación por la muerte de su cónyuge. Y nos deja la última, que son los solteros. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, solteros en este caso, por eso estamos haciendo la distinción entre los tres términos, se emplea solo 4 veces en el Antiguo Testamento y las 4 veces en este capítulo no necesitamos acudir a ninguna otra parte para entender este término clave, porque aquí el versículo 32 lo usa en una forma que nos da una pista en cuanto a su significado específico. Se refiere sencillamente a la persona que no está casada. El versículo 34 lo usa de una forma más definida, dice, la doncella y la casada. O sea que partimos del supuesto que Pablo tiene en mente dos grupos diferentes. Sean quienes sean los solteros, no son vírgenes, porque el versículo 8 habla de a los solteros y a las viudas. De modo que podemos concluir diciendo que los solteros no son viudas. La idea más clara nos viene en el uso del término que utilizan los versos 10 y 11, que la mujer no se separe, o sea, no se divorcie del marido, y si se separe, quédese sin casar. O sea, que el término soltero que está utilizando Pablo aquí en este término es a aquellos que estuvieron previamente casados, pero no son viudas. O sea, personas que ahora viven solas, pero no son vírgenes. Por tanto, las mujeres solteras son mujeres divorciadas. ¿Está entendido? Ahora sí está entendido el término. Pablo le está hablando a personas que estaban divorciadas antes de acudir a Cristo. Y ellas querían saber si tenían el derecho a casarse.
su palabra a ellas es que bueno les fuera que ahora que son libres del matrimonio se quedaran como él. Y mediante esa declaración ahí donde Pablo afirma que él estuvo anteriormente casado. ¿Sí? Ahora, la enseñanza aquí es que los que eran solteros cuando se convirtieron a Cristo sepan que es bueno para ellos quedarse en ese estado y que no hay necesidad de apresurarse al matrimonio. Uno de los relatos más bellos asociados con el nacimiento y la infancia de Jesús es el de Ana. ¿Se acuerdan? Cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo al Señor y para ofrecerlo en sacrificio, se les arrimó una mujer y era la profetisa Ana, que reconoció a Jesús como el Mesías. Dice el texto de Lucas 2 del 21 en adelante. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dice, su esposo había vivido solo 7 años después del matrimonio y ella había permanecido viuda desde entonces. Imagínense. Y aquí la presentan como una mujer de 84 años. O sea que ella había estado sirviendo al Señor fielmente en el templo, sirviendo de día y de noche, dice el término aquí, con ayunos y oraciones. Ella no veía en su estado y su condición como algo inferior o que careciera de significado. Ella tenía el don de la soltería y lo usó gozosamente en la obra del Señor. Solo que Pablo le habla a ese otro grupo. Si un creyente soltero no tiene ese don de continencia, obviamente que se procure entonces casar. Porque si un cristiano está soltero y no tiene el don de la soltería y se siente como tentado en la parte sexual, esa persona debería casarse. ¿Sí? Cásense en el griego es el imperativo que habla de un continuo presente. Pablo dice, es mejor casarse que estarse quemando. Y ese término, estar ardiendo, significa que obviamente esa persona está sujeta a muchas pasiones y una persona no puede vivir feliz bajo esa presión. O sea, se siente continuamente inclinada a tener una pareja. Entonces, por eso es que Pablo habla en esos términos. El texto es muy interesante. De hecho, póngale mucha atención a esto, mi querida familia, porque mañana vamos a hablar en este capítulo lo que Pablo aconseja acerca del divorcio. Es un tema que entre los cristianos se pregunta mucho. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Puede un cristiano volver a casarse? Eso lo respondió Pablo y mañana lo vamos a ampliar. Mientras tanto, hagamos una oración. Padre, gracias por esta mañana. Y yo quiero hacer una oración hoy por los solteros que escuchan a Maná. Porque yo sé que muchos en su corazón y en su vida anhelan casarse y tener una familia. Señor, yo sé que muchos hoy permanecen solteros porque no quieren casarse con cualquier persona o con el primero que aparezca. Y yo quiero que tú honres esa decisión que ellos han tomado en su corazón. Ellos quieren un matrimonio para la gloria de Dios. Ellos quieren un matrimonio que te honre y que te glorifique. Y yo sé, Padre, que tú en este tiempo vas a fortalecer sus vidas. De hecho, te pido que ellos en su tiempo de soltería, en este tiempo, aprovechen para crecer, para comprometerse en la obra, para hacer muchas cosas, ya que Dios les ha dado la habilidad, pero también el tiempo y la disposición de comprometerse con el Señor. Oro por los matrimonios de Maná, porque sé que a veces hay momentos que no son fáciles y difíciles en la vida. Oro que en cada estado en el que estemos, como Pablo dice y como Pablo recomienda en este capítulo, pues si usted está soltero, procure no casarse y procure invertir su vida y su tiempo en la obra de Dios. Yo creo que vale la pena la reflexión porque está escrito en la Biblia. Señor, cualquiera sea nuestro estado, permítenos siempre buscar tu gloria y buscar que hagamos siempre tu voluntad. Toma nuestras vidas, llénanos del Espíritu Santo, te encomendamos nuestros corazones y te rogamos que nos lleves de gloria en gloria. Que tu bendición repose sobre cada oyente de Maná y tu gracia se extienda sobre todos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná
El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 12, del 1 al 5. La oposición ante la predicación del Evangelio nunca va a faltar. Por esto, cuando la experimentes, no te desanimes, sino fortalécete en el Señor. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.